Muy buenos días, hermanos. Nuevamente es un privilegio poder compartir con ustedes los devocionales de esta semana. Soy el hermano David Huerto, ministro de servicio, y vamos a estar meditando a lo largo de esta semana los capítulos 29 y 30 del libro de Génesis. Y en esta mañana del lunes 30 de agosto vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo número 29, que tiene como título Los años de Jacob en Harán. Pero antes de leer estos versículos, vamos a recordar los antecedentes que pasó Jacob antes de llegar a Harán. Jacob estaba huyendo de su tierra, estaba escapando de su hermano Esaú. ¿Cuál era el motivo? Pues lo había engañado. Pero no solamente había engañado a su hermano Esaú, sino que también a su padre Isaac, a quien le hizo creer que él era el hijo mayor. Le había robado la primogenitura a Esaú. Todo esto con la ayuda de su madre Rebeca. Es entonces donde Esaú piensa que después de que muera su padre Isaac, mataría a Jacob. Sin embargo, Rebeca, la madre de ambos muchachos, escucha esto y le dice a Isaac que permita la salida de Jacob a la tierra de sus padres, ya que no le gustan las mujeres de Canaán como esposa para Jacob, y esto mismo le dice Isaac a Jacob antes de su partida. Jacob, como todos nosotros, también tenía cosas que cambiar en su vida, hasta que tiene un encuentro personal con Dios, llamando Betel a ese lugar bastante especial. Había salido huyendo de su casa, pero ahora tenía una nueva visión, un nuevo propósito de vida. Bien, ahora vamos a leer los versículos señalados, los 11 primeros versículos del capítulo número 29. Dice así la palabra de Dios. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él le dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les volvió a preguntar: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien, y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id y apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su mamá, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Antes de poder meditar un poquito en estos versículos, viene a bien recordar lo que el apóstol Pablo nos dejó en el libro de Gálatas. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recordemos este versículo a lo largo de estos días. En esta vida, queridos hermanos, todo lo que sembremos lo vamos a cosechar tarde o temprano. Y en la Biblia hay varios ejemplos de esto. Y Jacob fue uno de ellos, como veremos más adelante. Recibió de su misma medicina, como quien diría. Jacob era bastante engreído, orgulloso de su inteligencia, había vivido de su ingenio y practicado el engaño, utilizando métodos bastante dudosos y nada buenos para lograr sus objetivos. Pero cosecharía lo que había sembrado, como dijimos anteriormente. En el versículo número 1 dice: entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Como dijimos al comienzo, Jacob tuvo que salir de su casa porque su hermano lo quería matar. Sin duda no estaba nada contento. Sin embargo, luego de ese encuentro personal con Dios en Betel, Jacob tiene otra perspectiva. Llevaba consigo la esperanza de regresar y el consuelo de no ir solo. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros, la que tenemos tú y yo, luego de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Una esperanza, nuestra vida tiene otro sentido, hay motivos por qué luchar, pero en ese caminar hay pruebas, hay luchas, hay derrotas, triunfos, alegrías, tristezas, etcétera, etcétera. Y necesariamente nuestro Dios tiene que limar nuestras imperfecciones por medio de circunstancias aún muy dolorosas para ser usados por Él. Y eso es lo que exactamente le pasó a Jacob. Toda esta zona donde estaba Jacob era desierto.
Y en esos lugares desérticos se solía tapar los pozos de agua con rocas para evitar que la arena cayera en el agua y lo cubriera o lo contaminara. En la historia de Jacob, la Biblia nos dice que la piedra era muy grande y por esa razón los pastores esperaban que los otros pastores llegaran para poder moverla todos juntos. Es que era pesada. El agua era muy importante en esa zona, era muy importante en aquella región. Vemos que Jacob llegó a aquel lugar en el momento oportuno y apenas tuvo ocasión comenzó a mostrar su propio carácter autosuficiente, dando a aquellos hombres experimentados indicaciones qué hacer y qué no hacer. En otras palabras, presumía de sus conocimientos en relación a la alimentación de las ovejas, quizás también porque tenía la experiencia en la casa de su padre. Mientras ellos hablaban, alguien se acercaba, nada menos que Raquel, que traía las ovejas de su padre. Al darse cuenta de esto Jacob, él mismo, solo, se levantó y fue a la piedra que cubría el pozo y no esperó que se acercaran los demás pastores y movió la piedra para que bebieran las ovejas de Raquel. Los versículos nos narran que los pastores tenían que esperar a otros para poder levantar la piedra, que era bastante pesada. Pero Jacob lo hizo solo, como reitero. ¿Qué quiso demostrar Jacob con esta actitud? Sin embargo, se acerca a Raquel, la saluda, le da un beso y se pone a llorar. La historia continúa, pero ya lo veremos el día de mañana, hermanos, donde Jacob empezará a cosechar lo que en su momento él sembró. Que el Señor les bendiga. Buenos días.